Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días a todos los estudiantes y profesores presentes de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Norbert Wiener. Esta mañana nos encontramos reunidos para celebrar la cuarta videoconferencia internacional con la Universidad de Valencia. A continuación, dejo a ustedes a nuestra decana, la señora Delia Muñoz Muñoz, para la inauguración correspondiente. Decana, bienvenida. Adelante. Muy buenos días. No sé si pueden retirar el PPT. ¿Sí? Muy buenos días, estimada comunidad universitaria. Muy buenos días, Josefa Ridaura Martínez. Un placer poder continuar con esta ejecución del convenio con la Universidad de Valencia, que nos está permitiendo acceder a una serie de temas de gran actualidad en el mundo jurídico. Hoy en día vamos a continuar con esta línea de temas de actualidad con una de las mejores especialistas en Derecho Constitucional que tiene no solo la Universidad de Valencia, sino España, que es Ridaura. Con ella vamos a tocar un tema de muchísima información: honor, información y redes sociales. Es un tema que en el Perú se ha debatido bastante. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional, otras de la Corte Suprema de la República, en las que vinculan estos temas con el derecho al olvido, el derecho a la intimidad y a la imagen de la propia persona, y la obligación de los grandes buscadores de búsquedas de Internet a eliminar aquella información inadecuada. Sin embargo, recientemente, hace menos de 2 meses, el nuevo Tribunal Constitucional que tenemos, a través de un habeas data, ha declarado que este derecho a la intimidad, este derecho al olvido, no es absoluto, y que existen ciertas situaciones, como cuando la persona ha sido acusada de delinquir en graves delitos y luego ha sido condenada, como para que su historial no sea borrado de los buscadores, por cuanto también estamos ante un derecho de carácter social y la comunidad tiene la posibilidad, cuando no el derecho, de conocer los antecedentes de la persona, más aún si son verdaderos. Y de esta manera reguló lo que es el funcionamiento del habeas data en el Perú, para evitar, según el Tribunal Constitucional, el mal uso de esta figura y permitir la efectiva realización de los derechos de las personas y de la comunidad, recordando que estamos en situaciones de doble vía. Entonces, como ustedes pueden ver, lo que nos va a conversar Ridaura esta mañana no es un tema ajeno al gran debate social y jurídico que se desarrolla en el Perú. Es un debate de total actualidad, por cuanto nuestros organismos constitucionales y jurisdiccionales vienen debatiendo ampliamente el tema. Muy bien, Ridaura, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y la cancha es suya. Por favor, adelante. Está con el micro apagado, Disculpas. Muy buenos días. Muchísimas gracias en primer lugar a la Universidad Norbert Wiener por cursarme esta invitación, y en particular también trámite la profesora Silvia Barona, que es la que me lo ha cursado. Por tanto, estoy encantada de estar con ustedes, ya que también parece ser que este año me voy a centrar bastante en su bellísimo país, ya que hace muy poco regresé de Arequipa de un congreso iberoamericano. Así que para mí es un placer volverme a encontrar con grandes amigos peruanos. Me propongo reflexionar acerca de la incidencia de las redes sociales en el derecho al honor.
Es verdad y me ha encantado escuchar a la decana porque finalizo mi intervención con una reflexión sobre el denominado derecho al olvido y las aristas que plantea. Pero me gustaría, aunque el título de la intervención hacía referencia también al honor, a la intimidad y a la propia imagen, he estimado más conveniente centrarme en el derecho al honor en atención a los minutos de los que dispongo, pese que en muchas ocasiones confluyen honor, intimidad y propia imagen, aunque ambos tienen sustantividad propia, ¿no? De modo que pretendo reflexionar acerca de el contenido y las lesiones provocadas al derecho al honor, por un lado, por los medios analógicos y cómo se ha producido una evolución también de la afectación del derecho al honor, sobre todo en relación con las redes sociales. Y por ello planteo primero iniciar con una evolución del concepto de derecho al honor, bien de todos es conocido como el derecho al honor atávico, aquel que se defendía no en los tribunales, sino en duelos al amanecer, pues fue evolucionando secularmente hasta llegar a un concepto de derecho al honor que se residencia en la dignidad de la persona humana. Un derecho al honor que ampara la buena reputación de una persona, protegiéndola frente a mensajes o expresiones que puedan hacerla desmerecer en su consideración ajena. Lo que protege en definitiva el derecho al honor es el no ser escarnecido o humillado ante sí mismo o ante los demás. Este concepto de honor intento recalcar que pervive, que sigue siendo el mismo. El bien jurídico protegido del derecho al honor sigue siendo la dignidad, pero hay nuevas manifestaciones generadas por la aparición de las redes sociales que inciden de pleno en ello. Y así como decía que inicialmente el derecho al honor se resolvía con un duelo al amanecer y luego cuando se fue consolidando el derecho y el Estado de Derecho se pasó a reparar las vulneraciones del derecho al honor a través de los tribunales, bueno, pues hoy en día es verdad que tenemos que tomar en consideración nuevas dimensiones del derecho al honor que debemos también residenciar ante los tribunales, pero que en ocasiones va a ser más difícil. No sé si se ve la diapositiva. ¿Se ve la presentación? Todavía no. Vale. Sí, ahora sí, ¿verdad? Así es. Ahora sí. Con lo cual, partiendo de esa evolución del honor inicial a un honor analógico y al honor digital, es verdad que las redes sociales lo han cambiado todo, menos el concepto de derecho al honor. El concepto pervive, pero las redes sociales lo han cambiado todo. Yo antes querría manifestar que las redes sociales no son ese lejano oeste capitaneado por un tirano. No sé si han visto ustedes la magnífica película del hombre que mató a Liberty Balance. Pues las redes sociales dejan de ser ese lejano oeste capitaneado por el tirano Liberty Balance que proclama un Western Law basado en la ley del más fuerte, la autodefensa y el uso de las pistolas. También, igual que en el viejo oeste, también en las redes sociales apareció un Ransom Stewart proclamando el imperio del derecho y sus garantías con una resolución pacífica de los conflictos. Que Internet, como les decía, lo ha cambiado todo, es evidente, pero también es evidente
que los ordenamientos han tenido que arbitrar mecanismos para reparar las vulneraciones que se han ido produciendo en la red a los derechos fundamentales. Podría significar muy rápidamente, por su relevancia, el acuerdo del Consejo de Ministros, la recomendación del Consejo de Ministros de la Unión Europea, que es del año 2014, que es una guía de los derechos humanos para los usuarios en la red. Y la destaco principalmente porque esta recomendación puso de manifiesto que la red tenía unas características de servicio público y que ello tenía una serie de consecuencias. Por un lado, que Internet que la red sea un servicio público, ha de garantizar su accesibilidad y se ha de prestar con una serie de condiciones. Sin discriminación, tiene que ser asequible, tiene que ser fiable y tiene que ser seguro. Y además, al mismo tiempo, esta categorización de Internet como servicio público permite y a veces compele a los poderes públicos para que intervengan con el objeto de evitar que las personas se vean sujetas a injerencias ilícitas, innecesarias, desproporcionadas en el ejercicio de sus derechos fundamentales. También al hilo de todos estos instrumentos de carácter supranacional, los propios estados han ido reconociendo una serie de derechos digitales. Hablaba la decana del reconocimiento por el Tribunal Constitucional peruano. Nosotros tenemos también una ley orgánica de protección de datos que recoge el derecho de rectificación en Internet, recoge también el derecho al olvido y más recientemente contamos con la Declaración de Derechos Digitales de la Unión Europea, que se ha publicado recientemente, el día 27 de octubre de este año, se ha publicado el reglamento de servicios digitales para combatir contenidos ilícitos en Internet. Un instrumento al que me referiré con posterioridad, pero que al menos tiene la voluntad de proteger al ciudadano en sus derechos frente a esos contenidos ilícitos en Internet. Lo primero que debemos plantearnos es que si los cambios que ha experimentado la red implican también cambios en la consideración de los derechos fundamentales. Y al menos nuestro Tribunal Constitucional y la mayoría de los tribunales constitucionales han entendido con meridiana claridad que los ciudadanos continúan siendo titulares de los derechos fundamentales y que su contenido continúa siendo el mismo que en la era analógica. Pero es verdad que debemos plantearnos si las particularidades que ofrecen las redes sociales nos conducen a hablar de nuevas manifestaciones y nuevas vertientes en la protección de los derechos fundamentales. Que hay nuevas manifestaciones, las iremos viendo a continuación, nuevas formas en las que las redes han irrumpido en el ejercicio de derechos fundamentales. Y para ello yo quisiera plantear una doble vertiente. Por un lado, el derecho al honor y la libertad de expresión en redes sociales y por otro lado el derecho al honor y la información en redes sociales, porque es bien conocido que cada uno de ellos tiene un test, está sujeto a una serie de exigencias, mientras que la libertad de expresión tiene como objeto los pensamientos, las ideas y las opiniones, concepto que es tan amplio que incluye los juicios de valor, pero a la libertad de expresión
no le vamos a exigir la veracidad, no le exigimos la veracidad a una apreciación o a un juicio de valor, mientras que en relación con el derecho a la información estamos informando no sobre opiniones, sino sobre hechos y, por tanto, la única información que está protegida por los ordenamientos constitucionales es la información veraz, la sujeta a la denominada veracidad, que no implica la absoluta certeza de la noticia, pero sí que haya sido buscada diligentemente por el informador. Por tanto, por un lado, Su audio se cerró, Ridaura. Su micro se cerró. sí, no sé por qué. No sé dónde me he quedado, dónde se han quedado en la intervención. En esta lámina, Sí, aquí nos hemos estaba quedado. diciendo que nos planteaba una serie de retos, Así es. el honor con la libertad de expresión y el honor con el derecho a la información. Y puesto que las exigencias que vamos a reclamar en torno a la libertad de expresión son distintas a las del derecho a la información, he preferido distinguir cada una de ellas, ver cuáles son algunos de los ejemplos, porque hay muchos, yo he seleccionado algunos, los más recientes, de manifestaciones de la libertad de expresión en la red que inciden profundamente sobre el derecho al honor y también cómo incide y cómo ha de ser el derecho a la información en la red, cómo ha cambiado y cómo puede incidir sobre el derecho al honor. En primer lugar, sentar claramente que siendo el mismo concepto el derecho al honor, protegiendo el derecho al honor, la dignidad de la persona y protegiéndonos de esa posibilidad de insultos o vejaciones frente a nosotros mismos o frente a los demás, es cierto que la lesión del derecho al honor en medios digitales es más fácil de reparar que la que se produce en las redes sociales. Por varias razones, porque en las redes sociales se multiplican los creadores de contenidos. Todos somos creadores de contenidos. Inicialmente en los medios analógicos, quien hacía una columna en un periódico de información o en algún semanario estaba localizado y la reparación podía realizarse con cierta premura. Sin embargo, con las redes sociales, todos somos creadores de contenido y, por tanto, todos somos creadores de posibles vulneraciones del derecho al honor. Además, la vulneración en las redes sociales puede ser permanente. A lo largo de la intervención iré poniendo ejemplos en los que se evidencia cómo una rectificación en un medio analógico hace desaparecer esa información o esa columna o esa noticia, la hace desaparecer, mientras que la vulneración en la red puede ser permanente y, por tanto, es mayor. Tiene mayor capacidad de viralidad, infinita capacidad de viralidad. Todos somos conscientes que cuando ingresamos un contenido en la red, este puede tener en atención, lógicamente, también a los seguidores que tenga cada uno de los emisores de los contenidos. Este contenido puede llegar inmediatamente, en pocos minutos puede llegar a cualquier parte del mundo. Y una vez ha salido de la red, es muy difícil controlarlo.
es que es posible controlar, por ejemplo, incluso cuando hay una resolución judicial que ordena la retirada de un tuit o de una expresión en otra red social que sea difamatoria, puede que llegue la respuesta judicial reclamando que ese tuit sea eliminado de esa plataforma. Pero esto es factible, aunque haya una resolución judicial que lo ordene. Ese tuit puede haber llegado desde aquí de España, inmediatamente puede haber llegado a Rusia, a Cincinnati o a Sudáfrica. Y en ese caso, aunque el juez haya ordenado que se retire, si yo cuando me ha llegado a algún lugar de Cincinnati hago una captura de pantalla, esto ya es absolutamente incontrolable. Aunque ya se haya solicitado la retirada de ese contenido va a estar permanentemente en la red y es muy difícil de controlar. Sobre todo si hablamos de una transnacionalidad que no asegura la retirada de contenidos difamatorios. Ni siquiera, como decía anteriormente, la ordenada judicialmente. Aunque haya una resolución judicial de retirada de contenido difamatorio, puede que tenga cierta virtualidad cuando nos regimos, por ejemplo, aquí en el marco en el que acaba de entrar en vigor el Reglamento de Servicios Digitales, puede que dentro de Europa pueda tener cierta virtualidad. Pero cuando salimos a espacios transnacionales, esto ya es muchísimo más difícil de controlar. Y sobre todo porque muchas veces cuando hay una resolución judicial que lo que hace es ordenar la retirada del contenido difamatorio, muchas veces lo que se produce es generalmente el denominado efecto Bárbara Streisand. Es suficiente que haya una orden de retirada para que inmediatamente las entradas se multipliquen. Esto suele suceder en muchas ocasiones. Les pondré un caso, por ejemplo, hay aquí en España un semanario que se llama El Jueves, que publicó una portada en relación con los hoy reyes, entonces príncipes de Asturias, pues en una situación bastante embarazosa. El juez ordenó la retirada de esa portada y esa portada recibió más visitas que nada, es decir, efecto Bárbara Streisand. Cuando se solicita la retirada y los usuarios somos conscientes de esa solicitud de retirada, inmediatamente ese portal recibe más visitas. Ese semanario en su formato digital recibió infinitamente más visitas. Esto es lo que suele suceder en muchas ocasiones, por tanto, en esos casos la reparación es mucho más difícil. Hablando de cómo la libertad de expresión puede afectar al derecho al honor, poniendo diversos ejemplos, pues querría enmarcar primero con una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Delfias contra Estonia. Es un asunto de gran sala en la que el tribunal expresa con rotundidad la posibilidad de que los individuos se expresen en Internet constituye una herramienta sin precedentes para el ejercicio de la libertad de expresión. Antiguamente nos expresábamos los ciudadanos generalmente en alguna columna de algún periódico o en alguna octavilla, pero no teníamos canales para esa participación masiva. Internet nos ofrece esa participación masiva y, por tanto,
se convierte en una plataforma que dimensiona extraordinariamente la libertad de expresión. Dimensionando extraordinariamente esa libertad de expresión, también se dimensionan los riesgos. Pondré algunos ejemplos. Usuarios y servicios prestados por empresas, como por ejemplo el caso que les voy a contar de TripAdvisor. Viene siendo muy habitual, cada vez es mucho más habitual que los usuarios comentemos los servicios prestados por las empresas. Vamos a un hotel, vamos a un restaurante y solemos después comentar el servicio prestado. Empresas que en ocasiones ven afectada su reputación, su derecho al honor que lo tienen, por comentarios o por tweets que se ensañan con el servicio prestado y que en ocasiones no responden tanto a comentarios personales de los clientes, sino a campañas organizadas por la competencia para desprestigiar a un comercio determinado. Claro que en estos casos debemos determinar cuando estamos ante una manifestación de la libertad de expresión o de información, o cuando estamos ante una crítica feroz que puede convertirse en atentatoria al derecho al honor. Es verdad que el derecho al honor es un derecho personalísimo, es cierto, y que juega más intensamente en el campo de las personas físicas. Pero también las personas jurídicas, al menos aquí en nuestro ordenamiento se ha reconocido que pueden ser titulares de ese derecho al honor entendido como una reputación profesional. Y por tanto es un problema que se agrava con el anonimato en las redes sociales cuando se expresan quejas anónimamente que trascienden las barreras. El caso TripAdvisor es un ejemplo, como les decía, en el que se responsabilizó a una plataforma que albergaba un contenido difamatorio. De hecho, un hostelero consiguió que un juez obligara a TripAdvisor a borrar un comentario en el que se calificaba de fraude el servicio prestado, compensándolo económicamente. En otras ocasiones se ha obligado a la plataforma, por ejemplo, en Estados Unidos a veces se ha obligado a la plataforma a revelar los nombres de aquellos que han realizado estos comentarios, o por ejemplo, en nuestro caso, la Agencia de Protección de Datos española considera que es factible procurar facilitar la identificación de las personas que han hecho estos comentarios tan lesivos cuando sea necesario para conseguir la tutela judicial del afectado. Lo mismo podría decirse de los estados de WhatsApp. ¿Pueden los estados de WhatsApp atentar contra el derecho al honor? Efectivamente. Tenemos algunos casos en los que el derecho al honor se ha visto profundamente afectado por estados de WhatsApp, que ha sido considerado judicialmente como un espacio de acceso público. Les contaré un caso muy llamativo y era un médico español que durante 3 meses continuados estaba subiendo a sus estados de WhatsApp la siguiente frase: no os fiéis del doctor, pongo un nombre figurado, no digo el nombre, era un antiguo socio suyo de la clínica. ¿Y quién estaba leyendo sus estados de WhatsApp?
todos sus contactos, ¿de acuerdo? No está el estado de WhatsApp en una red que puede sobredimensionarse, pero sí todos sus contactos estaban viendo ese estado de WhatsApp en el que durante más de 3 meses estuvo desacreditando a su compañero. No os fiéis de este médico. Lo mismo puede decirse de las firmas anónimas en comentarios a noticias digitales. Yo no sé si ustedes han podido asistir a algún linchamiento anónimo en este sentido. Generalmente los medios de comunicación serios suelen, cuando alguna persona quiere hacer algún comentario a alguna de las noticias en la prensa online, suelen verificar la identidad porque con esto responsabilizan a la persona que hace el comentario. Sin embargo, no todos los medios de comunicación lo hacen y a veces al hilo de la noticia bajo identidades completamente encubiertas se producen auténticas vulneraciones del derecho al honor de la persona a la que se dirige esta noticia. Que no ofrecen una garantía son comentarios que se emiten sin identificar a quien los suscribe y que el medio de comunicación después no siempre se responsabiliza de lo que son las firmas anónimas, porque en ocasiones se ha responsabilizado al director del medio de comunicación cuando se ha producido una vulneración de un derecho. Si esa vulneración no venía con una firma que se pudiera identificar, se ha responsabilizado al director del medio de comunicación. En los periódicos online no siempre es así y por tanto quedan impunes muchos comentarios que son auténticamente difamatorios. Lo mismo podría decirse de la creación de perfiles falsos o de suplantación del perfil. Sin ir más lejos, la semana pasada, les pongo un caso absolutamente real, porque todos podremos poner casos reales. Este es un tema que hoy en día está absolutamente vivo. Se creó un perfil falso de una fiscal española, que era una fiscal de violencia de género, y en ese perfil falso se utilizaba su imagen y se utilizaban algunos calificativos como soy una fiscal de violencia de género, soy una feminazi, soy tal, es decir, toda una serie de descalificaciones que afectaban indudablemente al prestigio y al honor de esa persona. ¿Y cuál es el problema? El problema es que se solicita a la plataforma que se retire inmediatamente ese contenido y 3 días después ese contenido todavía no se había retirado. Luego hablaré de cuáles son las consecuencias que esto conlleva. Bien, hoy precisamente en estos días estamos viendo como Twitter, la gran red social Twitter, tiene un nuevo propietario que precisamente esta mañana advertía de que ante la suplantación de perfiles en Twitter iba a hacer desaparecer inmediatamente esas cuentas que suplantaban la personalidad. Bien, una cosa es la suplantación de la personalidad, otra cosa es la creación de un perfil falso, pero en todo caso plantea aristas muy importantes y la reparación no siempre es rápida. La reparación es muy costosa y cuanto más costosa es la reparación, más incide en el derecho al honor, más profunda es la vulneración del derecho al honor. Incluso se ha pronunciado muy recientemente nuestro Tribunal Constitucional
en un caso del honor de los fallecidos. Bien, todos sabemos que los derechos se extinguen con la muerte de la persona, excepto en los casos de los derechos personalísimos, como el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, que se permite la legitimación post-mortem. El caso Víctor Barrios, sentencia del Tribunal Constitucional 93/2021, nos plantea el caso del honor de los fallecidos cuando este honor ha sido vulnerado en redes sociales. El tribunal afirma con rotundidad que la transformación del modelo tradicional de comunicación producida por la aparición de las nuevas formas de comunicación, con las redes sociales, no modifica el deber de ponderar entre la libertad de expresión y el derecho al honor. Me estoy refiriendo a un caso concreto en el que fue condenada un cargo público, que además era una concejala de un ayuntamiento, cargo público, porque ante la muerte de un torero en la plaza de toros expresaba su alivio en Facebook por la muerte de un torero a quien calificaba de un asesino. Dice el tribunal que en una sociedad democrática y civilizada, un comportamiento que menoscaba injustificadamente el respeto debido a la dignidad humana, al dolor de los familiares y al horror del fallecido, no está amparado por la libertad de expresión. Lo mismo considera el mismo Tribunal Europeo de Derechos Humanos también recientemente, cuando afirma que la difusión online de ataques personales que sobrepasan el marco de las ideas no está protegida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos. También nos encontramos con casos en los que los menores han sido especialmente agredidos en redes sociales. Los menores tienen una especial protección, tienen su legislación y tienen una especial protección. Y en este caso me estoy refiriendo a un caso en el que también en el marco de la lucha antitaurina, que últimamente está muy de moda en determinados sectores, por lo menos españoles, Adrián era, fíjense, para que adviertan bien la crudeza del caso y la crudeza de los ataques y cómo muchas veces las redes sociales se pueden poblar de sujetos que llevan a cabo afirmaciones realmente indignantes. Y muchas de las veces lo hacen bajo el anonimato. Adrián era un niño de 8 años que tenía cáncer y entonces manifestó, él era muy taurino y manifestó su expresión, su deseo de querer visitar una plaza de toros antes de fallecer. El niño sabía con 8 años que iba a fallecer. Y se le hizo un homenaje por muchos toreros en una plaza de toros aquí en Valencia. Vinieron muchos toreros para hacerle el homenaje a Adrián, que salió del ruedo pues llevado por los toreros. Hubo varios tweets y tuvo que actuar y fueron condenados a multas poco elevadas, pero fueron condenados varios tuiteros que se felicitaban muy gratamente por la muerte de Adrián, porque él era taurino y por tanto entendían que un taurino
aunque fuera niño, se felicitaban por su muerte. Las redes sociales muchas veces se nutren de crueldad, de muchísima crueldad. Y muchas veces la reparación no es tan rápida y no es tan íntegra como merecería la propia agresión al menor, en este caso a un menor, pero también a los padres de este menor. Muchas veces se ha también entendido como una vulneración del derecho al honor la publicación de imágenes en red, que sí afecta al derecho a la propia imagen, que muchas veces está desligado del derecho al honor, pero en este caso la publicación de estas imágenes venía acompañada de una serie de comentarios, y es que muchas veces también las redes sociales nos descubren pues algunas cuestiones que no deberíamos volcar en esas redes sociales. Era una persona que estaba de baja, trabajaba en una institución pública y estando de baja había sacado unas fotos en una fiesta en la que se podía colegir claramente que su baja pues, podría ser ciertamente fingida. Pero hay un tema muy preocupante. Todavía dentro de la libertad de expresión y el derecho al honor. Me estoy refiriendo a los juicios paralelos. Juicios paralelos que no afectan solamente al honor de las personas, no atacan su reputación, sino que también entran en juego otros derechos, como por ejemplo la presunción de inocencia. Bien, estamos muy acostumbrados a ver cómo en redes sociales se producen varios comentarios cuando hay un juicio que puede ser bastante mediático. Bien, no quiero confundir la noción de juicio paralelo con juicio mediático porque sé que son realidades bien distintas, pero generalmente cuando un asunto tiene muchísima relevancia social, generalmente se suelen hacer una serie de juicios paralelos en redes sociales en los que suele opinar cualquier persona, incluso aunque no tenga ninguna noción de derecho. Se convierte muchas veces las redes sociales en un paratribunal que puede dañar seriamente tanto la reputación de la persona como su presunción de inocencia, porque aún no ha sido condenada. Hashtags, comentarios, etcétera, que afectan no solamente al derecho al honor de los acusados, sino también de las víctimas. Muy sucintamente les comentaré el famosísimo caso aquí en España de una violación grupal denominado el caso de la manada. Este caso de la manada fue objeto de todo un linchamiento en redes sociales, pero no solamente un linchamiento hacia los violadores, sino también un linchamiento hacia la víctima. El espectáculo que se vio en redes sociales ante un juicio tan mediático fue realmente muy, muy, muy preocupante. Es verdad que los juicios paralelos en la red difícilmente pueden influir sobre jueces y tribunales. En ocasiones se suele crear cierta presión, pero este no es el principal problema que plantean los juicios paralelos en redes sociales. El problema que plantean es que sí que pueden influir sobre miembros de jurado, que son más influenciables que los propios jueces y tribunales. Y que además, incluso una vez se ha dictado sentencia absolutoria, sigue habiendo comentarios mediáticos
en los que se cuestiona cuál es esa sentencia y cuestionando la decisión judicial que es fruto de un proceso con todas las garantías, con los medios de prueba y que por tanto se supone que en un Estado de Derecho debemos acatar. Bien sea de absolución, bien sea de condena, la sentencia es resultado de un proceso justo con todas las garantías que muchas veces determinados comentaristas de redes sociales quieren y suelen desvirtuar. Pero en relación, porque creo que ya me estoy estoy llegando a mi tiempo, en relación con los problemas que plantea el derecho al honor y la libertad de información, decía que los separaba, los trataba separadamente de la libertad de expresión, porque la información solamente puede estar protegida si es una información veraz que tiene que pasar por un test denominado Balancín, que es la relevancia pública de la información, la veracidad, etc. Pero también, si bien como en relación con la libertad de expresión a través de las redes sociales todos somos potenciales comunicadores, también en relación con la libertad de información lo que se produce es una multiplicación de canales de información. Canales de información en los que generalmente aparecen diversas noticias en las que se suele condenar o se produce la difusión de bulos y de noticias falsas. Todos sabemos la incidencia hoy en día de las noticias falsas sobre diversos terrenos. La sentencia 8/2022 del Tribunal Constitucional venía referida a dos periodistas que utilizan, uno de ellos utiliza Twitter para lanzar una noticia en relación con un compañero que no coincidía con sus ideas y anuncia a través de Twitter que éste le había agredido tanto física como verbalmente. La razón de ser de la excusa para los informadores que suelen incurrir en este tipo de actuaciones que son difamatorias, pues se vierten sobre la defensa de la libertad de información y que en virtud de la libertad de información se ha de permitir cualquier crítica o cualquier información, cuando esto sabemos que no es cierto, porque además censurar esa información o no permitir, no censurar, no permitir cierta información provoca un efecto desaliento en los informadores. Condenas a los informadores provocan un efecto desaliento a los informadores. Bien, las condenas, siempre y cuando sean condenas que responden a hechos que se han hecho noticiables y que se han comunicado a través del canal de información y no sean veraces y además sean atentatorias, pues merecen la sanción judicial, ¿no? Esta sentencia es especialmente relevante porque el Tribunal Constitucional sienta en ellas cuáles deben ser los ejes sobre los que se debe regir la información y el honor. Aprecia que la inmediatez y la rapidez en la difusión de los contenidos genera mayor riesgo de vulneración. Distingue la autoría de las opiniones o informaciones de aquellos que las retuitean o la transmiten sin ninguna intención. Y también, en tercer lugar, considera que los destinatarios de los mensajes, tanto los potenciales como los que finalmente resulten
receptores del mismo de carácter transnacional también conforma un elemento a tener en cuenta a la hora de enjuiciar. Pero en el minuto 40 sí que me gustaría que me dejaran 2 minutos para plantear también que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado recientemente en el año 2019 que es legal obligar a plataformas como Facebook a que rastree y retire comentarios difamatorios que sean idénticos a los que se han ordenado retirar por una decisión judicial y que además esto puede tener naturaleza internacional. Esto es, cuando un juez en un estado ha ordenado retirar un contenido difamatorio, es posible obligar al responsable a que rastree y retire esos comentarios, aunque sea con ámbito internacional. Retirada de comentarios y noticias, tanto comentarios como noticias falsas y difamatorias. Pero para finalizar, pues la dimensión a la que quería hacer referencia y que planteo una serie de cuestiones es que es verdad que la red ha cambiado la forma de hacer periodismo, es cierto. Cuando nosotros nos enfrentábamos a un periodismo a la prensa escrita, si queríamos conocer una noticia relativa a alguna persona, debíamos acudir a las hemerotecas y podíamos encontrarla, pero hoy en la red está todo. Está todo y desde nuestra casa cómodamente podemos pulsar un botón y conocer la información constantemente. Tenemos derecho, planteo, a exigirle a la red que deje de recordarnos por hechos de impacto negativo. ¿Hasta qué punto una persona puede exigir la retirada de la verdad? ¿Hasta qué punto estamos ante un derecho de rectificación o una censura? ¿Hasta qué punto, por ejemplo, exigiéndole la retirada de determinados contenidos, estamos queriendo reescribir la historia? O incluso en el otro lado, ¿hasta qué punto, si la red no actualiza los contenidos y no permite el derecho al olvido, hasta qué punto, por ejemplo, la Constitución nos permite la reinserción social y no nos la va a permitir nunca la red, porque nunca va a olvidar esas informaciones relativas a nuestro pasado? ¿Cómo se combina el fin constitucional de las penas, que es la reinserción social, con el hecho de estar constantemente colgado en la red, esa noticia que recuerda que nuestro pasado fue el que fue? ¿Es esto posible? ¿O podemos exigirle a la red que retire esos contenidos reescribiendo la historia o incluso no reescribiendo la historia, aquellos contenidos absolutamente difamatorios que persisten en la red, porque una vez entran en la red ya es muy difícil que podamos hacerlos desaparecer? Por tanto, debemos prestar una especial cautela, una especial atención a cuál es el uso que hagamos de las redes sociales, porque muy probablemente en alguna ocasión podremos obtener alguna reparación, pero no siempre, no siempre. Lo que entra en la red pervive en la red y es muy difícil que se extinga por completo. Lamento y pido disculpas por haberme excedido en 5 minutos del tiempo,
pero quedo pues a su disposición para todos los comentarios o cuestiones que quieran plantear. Muchas gracias, estimada Josefa Ridaura Martínez, una brillante exposición. En la temática que tenemos suelen ser los profesores los que formulan las preguntas. No sé si hay alguno de nuestros profesores que esté presente, me mandaron, pero muy bien, no sé si puede, por favor, dejar de compartir la presentación, ¿sí? Para... Dejar de compartir, sí. Perfecto, ya está. Perfecto. Muy bien, la profesora Sara Muñoz desea preguntar. Adelante, Sara, si pudiera prender su cámara, lo apreciaría mucho. Y luego el profesor Martín Colchado, a quien también le pediría, por favor, que encienda su cámara. Adelante, Sara. Gracias. Muy buenos días, ¿Qué tal? doctora Delia Muñoz. Muy buenos días, doctor Braulio Arias, doctora Josefa Ridaura Martínez. Un gusto poder escuchar su disertación tan interesante para nosotros en el campo del derecho. Buenos días, colegas y estimados alumnos de los diferentes cursos de la Universidad Norbert Wiener. Bueno, doctora, la he escuchado atentamente en su brillante disertación y quería solamente compartir desde el punto de vista de mi campo, del derecho registral, notarial y derecho civil, cómo nosotros además contemplamos el derecho a la intimidad, ¿no? En el derecho registral, si bien es cierto, nuestros registros son públicos, son de libre acceso al público en general, nosotros también contemplamos la reserva de información referida a la intimidad y al honor de la persona, como es el caso de los divorcios por causal que se inscriben en el registro de personas naturales, y en esa situación nosotros debemos de mantener en custodia la información referida al motivo por el que se divorcian las personas, ¿no? ¿Cuál es la causal? Porque entendemos que la causal puede venir en un acto que afecte el honor de la persona, como es hechos que para otros pueden ser tratados de forma discriminatoria, ¿no? Como conocemos los actos de homosexualidad, ¿no? O actos que de alguna manera para otros representen un acto que genere una vejación, una disminución, una merma en la calidad de la persona humana. Lo mismo sucede en algunos otros actos donde se afecta la intimidad de la persona y por ello nosotros, como le repito, conservamos la reserva del caso, a pesar de ser un registro público, ¿no? Sin embargo, como bien señala usted, hoy en día la información en línea no tiene filtro, ¿no? Pueden algunos afectar el honor sin merecerlo. Como usted señala, a veces con un tweet podemos perjudicar la imagen. Y como siempre le digo a mis alumnos, el nombre y la imagen es un valor incalculable que debemos de proteger y de cuidar, ¿no? Muchas veces se daña la imagen y nunca se recupera. Así haya sido por error, no se puede recuperar esa imagen dañada con una disculpa, porque quizás los mismos que vieron la información que perjudica no sean los que vean las disculpas del caso o la enmienda en esa información. En ese sentido, creo que falta mucho por trabajar respecto a la solución de este tipo de temas, ¿no? Estamos encaminándonos recién en el campo de la virtualidad. Esta pandemia nos ha empujado, en muchos casos, a dar pasos agigantados en este campo de la virtualidad. Le agradezco por la información, bastante interesante, y la felicito en su brillante disertación. Gracias. Muchísimas gracias.
En efecto, es que el honor ofendido, el honor dañado, tiene muy difícil reparación, es verdad. Lo único que sucede es que antes, con los medios analógicos, se instaba la rectificación y por lo menos en nuestra ley orgánica reguladora del derecho de rectificación, exigía que la reparación, que la rectificación se hiciera con la misma relevancia con la que se había sacado la noticia que había vulnerado el honor. Y por tanto, y con una periodicidad determinada, y por tanto era más fácil, y aún sigue siendo más fácil, reparar el honor vulnerado en un medio analógico que el honor vulnerado en una red digital. Ahí es absolutamente difícil. Por mucho que ahora haya instrumentos como el que acabo de mencionar del reglamento, de la denominada Ley de Servicios Digitales que entró en vigor ahora en octubre pasado, que quieran reaccionar pues ahondando en las garantías. Pero es muy difícil hacerlas efectivas, muy difícil. Pero hay que seguir caminando. El derecho ha sido siempre una constante lucha por los nuevos retos. Y este es un nuevo reto que tenemos que afrontar y que no podemos dejar de no contemplar. Muchas gracias. Adelante, profesor Martín. Muchas Sara, gracias. apreciaría que puede mantener su cámara prendida. Gracias. Muchas gracias, señora decana. Gracias también a usted, señora ponente, por la oportunidad que me da de hacer un comentario y hacerle una pregunta, además. Este es un tema definitivamente muy interesante. Me encanta este tema. Yo enseño un curso que se llama Lógica Jurídica, y en ese curso muchas veces comentamos sobre este tema. Los jueces pues hacen una ponderación en algún momento entre el derecho a la libertad de expresión versus el derecho a la intimidad de las personas, ¿cierto? Y entonces, si hacemos una investigación, algo así como jurídico-proyectiva, la pregunta sería, ¿qué cree usted que viene en el futuro inmediato del derecho? Los jueces, en esa ponderación que hacen, tienden cada vez más a hacer que pese más la balanza por el lado del derecho a la libertad de expresión o por el lado del derecho a la intimidad de las personas. Sí, bien, en relación con la libertad de expresión, el juez depende, hay corrientes. Bueno, pues si nosotros nos vamos a la primera enmienda norteamericana, bueno, pues ahí desde luego prima absolutamente la libertad de expresión frente a cualquier derecho personalísimo, como los del ámbito de la privacidad, ¿vale? En relación con otros ordenamientos, es verdad que últimamente, y usted apunta muy bien, que hay tendencias a que se dé más preferencia a la libertad de expresión que, por ejemplo, al derecho al honor. Yo creo que un ordenamiento tiene que ponderar siempre, en el marco de un Estado democrático y pluralista, indudablemente pesa mucho la libertad de expresión y pesa mucho la libertad de información. Esto está claro. Pero no pueden dejar de desconocer que también existen otros derechos personalísimos que tienen que ser reparados. Bien, es verdad que hay ciertas tendencias a considerar que los personajes públicos requieren mayor censura, pero todo tiene límites. Aquí, por ejemplo, se consideró por parte del Tribunal Constitucional que quemar las fotos del rey
era un delito contra la corona y, sin embargo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que es una libre manifestación contra las instituciones públicas, en esa corriente que usted está diciendo de amplificar lo que es o darle preferencia a la libertad de expresión. El que tenga preferencia a la libertad de información tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido cuando se cumple con el test, el denominado test Balancín, del cual todos hemos ido bebiendo, que fue elaborado por la Corte Suprema de Estados Unidos y del cual todos hemos ido bebiendo, que pondera los intereses en conflicto y, por tanto, ahí entra claramente lo que es la función del juez, que es la ponderación, ¿no? Y entonces tiene que ver si la información es veraz, si se refiere a un sujeto público o no, si contribuye a la creación de opinión pública libre o no, y en esos casos pues primará la libertad de información. Está claro. Pero en el caso de la libertad de expresión, el juez debe ponderar y debe dar cierta preferencia a la libertad de expresión, pero sin desconocer los derechos personalísimos. Yo creo que hay determinados insultos que, bueno, pues es verdad que el derecho al honor es un derecho muy abierto y que cada uno podemos reaccionar ante una vulneración a nuestro derecho al honor de modo distinto. Ante un ataque podemos decir, bueno, yo no le doy importancia a las palabras de esa persona porque lo que mejor puedo hacer es ignorarlo, pero otra persona ante ese mismo ataque puede sentirse fuertemente vulnerada en su dignidad y en su autoestima. Y por tanto tiene que ponderar, y no siempre, aun teniendo una gran relevancia en la libertad de expresión, por supuesto, porque eso caracteriza a un Estado pluralista y democrático, en esa ponderación no puede olvidar que también las personas tienen derechos personalísimos que hay que proteger, por supuesto. Así es. Muy interesante lo que señala tanto el profesor Colchado como nuestra invitada Ridaura Martínez. Son temas que se vienen debatiendo. En el sistema interamericano, la Corte, desde la sentencia del caso Kimoli hasta el caso Memoli, ambos versus Argentina, estableció lo que eran los estándares de protección para los funcionarios públicos, ¿no? Estableciendo que en tanto ellos realizaban una función de representación y una actividad política, el estándar de protección era mucho más bajo, incluso respecto de ciertos actos que podían ser considerados privados en función a la naturaleza de las actividades que realizan, ¿no? Entonces, en el sistema nosotros tenemos esa baja de restricción, y en el Perú, volviendo a los temas que han marcado tanto la profesora Muñoz y el profesor Colchado sobre el manejo de la imagen y la reputación, hace no más de 2 meses que la Corte Suprema de la República, a través de la Sala de Derecho Constitucional y Social, declaró fundado un despido de un dirigente sindical que tiene una protección muy fuerte, ¿no? Por considerar que las expresiones vertidas en el grupo de WhatsApp de sus afiliados contenían palabras que eran agraviantes para el gerente de recursos humanos de la empresa, ¿no? Entonces, fíjese, una conversación en WhatsApp donde participa el dirigente sindical, informa de las actividades que está desarrollando, pero, como decimos acá, la sazona con ají y pimienta, y la Corte Suprema va a considerar de que allí se da una afectación al honor de este funcionario y va a habilitar la separación de una persona que además tenía la protección del fuero sindical. Entonces,
Muy interesante todos los temas y los ejemplos que usted ha puesto, porque son los que se discuten día a día. Usted dijo en la mitad de su exposición que antes, cuando nosotros queríamos informarnos de algo, íbamos a comprar un periódico. Pero desde que la tecnología avanzó y existe esto, nosotros, los ciudadanos, somos generadores también de información. Y es por eso de que en este derecho de doble vía, que es un derecho individual, uno social, también las restricciones y las ponderaciones tienen que realizarse con ese doble ojo. Nosotros le llamamos test de proporcionalidad a la revisión de la calificación de los derechos, donde tenemos que delimitar si la restricción es viable, es la única manera de proteger el derecho y si no hay otra forma menos gravosa, ¿no? Y es así como nosotros también en el Perú vamos discutiendo mucho sobre honor, intimidad, porque hay un debate constante. Lo que sí tenemos claro en el Perú es de que todo control tiene que ser posterior, porque nuestro sistema no admite una actividad previa, ¿no? Porque eso lo equivalemos a la censura. Entonces es bastante dinámico todo lo que se está discutiendo y en los últimos tiempos también, porque por ejemplo el presidente de la República antes de jurar el cargo pedía la censura de un medio de comunicación y a través de los últimos tiempos diferentes congresistas, diferentes políticos están recurriendo a los jueces a pedir protección, pero los jueces están actuando con un criterio de análisis del caso por caso. Fíjese que otra de las decisiones que acabamos de tener es que se ha declarado que en base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los correos electrónicos de los funcionarios son de libre dominio del ciudadano, excepto en aquella parte que contiene puntos referidos a su intimidad personal que deben de ser tachados o no entregados. Entonces, como ve usted, Ridaura, nos ha dado, como se dice, pedrada en ojo de tuerto, porque este es un tema de gran debate en la sociedad peruana el día de hoy. Y yo quería agradecer su excelente presentación con los casos que nos ha puesto de España, que nos permiten reflexionar, que es la idea que nuestros alumnos tienen que tener adelante. En el derecho se avanza caso por caso y se analiza caso por caso. Y la solución que existe no es la misma para una situación porque tiene especiales características que la revisten. Muchas gracias, Ridaura, por su tiempo, por su paciencia, a Braulio por acompañarnos en estas tareas, a Martín y a Sara por estar siempre con nosotros. Muy buenos días, Ridaura, y pronto nos estaremos viendo, esperemos. Buenos días con todos. Un placer, hasta pronto. Hasta pronto. Vale.